Por esto cayó el Seco, el palabrero del barrio 18, que según se ha reportado, aterró Guatemala durante años, cobrando renta en Antigua. Era de los más buscados. Se había borrado los tatuajes con tinta, daba un nombre falso, se movía entre la gente común como si fuera uno más. Pensaba que así nadie lo iba a encontrar. Pero lo agarraron en San Miguel Dueñas, en Zacatepeques, y ahora le espera el Secot. Y lo más fuerte de todo es que esta no era la primera vez que caía en esa misma zona. Aquí le vamos a contar exactamente por esto se le acabó la huida. Si a usted también le hierve la sangre cuando escucha que esta gente cruzaba fronteras para seguir haciendo daño, mientras se borraba la piel, para que nadie le pusiera nombre, suscríbase ahora mismo, porque aquí vamos a seguir destapando estas historias que muchos prefieren callar. Porque la de El Seco no es la historia de un pandillero cualquiera, es la historia de un hombre que creyó durante años que siempre habría una salida. Y fíjese usted que durante mucho tiempo la tuvo. Vamos por partes, porque esta historia tiene capas que conviene contar despacio. El Seco no era un bicho recién entrado a la clica. Según las versiones que han circulado, se trataba de un miembro activo del barrio 18. Una de las dos estructuras que durante décadas convirtieron a buena parte de Centroamérica en un territorio donde la palabra renta significaba pagar para que lo dejaran a uno vivir, no para prosperar, para vivir así de simple. Su zona de operación, según se ha reportado, estaba en Antigua Guatemala y sus alrededores. Ese mismo lugar de calles empedradas y turistas con cámara que el mundo conoce por sus postales. Lo que el mundo no veía era lo que pasaba 2 calles más allá de la postal. Y lo que pasaba 2 calles más allá de esa postal es lo que casi nadie se ha atrevido a contar como de verdad ocurrió. Para reconstruir esta historia, contrastamos la cobertura de varios medios guatemaltecos y salvadoreños que siguieron la captura. Además de las declaraciones oficiales que las autoridades de El Salvador difundieron una vez confirmada su identidad, y de todo ese material va saliendo un retrato que conviene mirar con calma. Porque el Seco no era el típico pandillero que uno se imagina con el rostro tatuado de arriba abajo, gritando en una esquina. Era todo lo contrario, era el que sabía esconderse, el que entendió, antes que muchos, que la cara tatuada ya no era un escudo sino una sentencia, y que la forma de sobrevivir era parecerse lo más posible a cualquiera. ¿Y sabe usted cuál fue el alias con el que también lo conocían en las calles donde cobraba? Le adelanto que no es un nombre cualquiera. Si usted llevaba años esperando ver caer a estos personajes, que se movían de un país a otro como si las fronteras no existieran para ellos, pero sí para todos los demás. Suscríbase, aquí vamos a contar uno por uno cómo se les va cerrando la puerta. Y la del Seco se cerró de una forma que, según se ha sabido, ni él mismo vio venir. Pero para entender el final hay que entender quiénes pagaban su renta. Porque detrás de cada palabrero que cobra cuota hay gente con nombre, con cara, con un negocio que les costó años levantar. Y la historia de uno de esos comerciantes es la que más cuesta escuchar de todas. Imagínese usted lo que es tener un puestito en Antigua, una venta de comida, un taller pequeño, una tienda de artesanía para los que llegan de fuera. Usted abre temprano, barre la acera, acomoda lo poco que tiene y reza para que el día rinda. Y entonces, según relatan quienes vivieron esa época en esa zona, llegaba el de la clica. No con un arma a la vista, casi nunca hacía falta. Llegaba con una frase, con una mirada, con un ya sabe usted cómo es la cosa. Y el comerciante entendía. Sacaba de la caja lo que le pedían y lo entregaba sin levantar la vista. Porque levantar la vista era peor. ¿Usted qué hubiera hecho si fuera ese comerciante, sabiendo que el que tiene enfrente conoce dónde estudian sus hijos? Cuentan los que conocieron esa dinámica que lo más cruel no era el monto, era la permanencia. No era una vez, era cada semana. Era saber que el lunes había que tener listo lo de la renta antes que lo del alquiler del local, antes que lo de la comida de los hijos. La clica cobraba primero, siempre primero, y el que se atrasaba no recibía una advertencia amable. Yo le voy a ser sincero, cuando uno escucha cómo funcionaba esto, cuesta entender cómo una comunidad entera puede vivir años así, en silencio, pagando para que la dejen existir. Pero así era. Y el Seco, según se le señala, era una de las piezas que hacía que esa máquina no se detuviera. Y aquí viene el detalle que casi ningún medio ha querido tocar, porque cambia por completo cómo se entiende todo lo que vino después. Durante años se movió con esa lógica, la de no llamar la atención, la de mezclarse, la de ser el que recoge
y desaparece. Y aquí viene una parte que casi nadie está contando bien, porque hay un detalle en el pasado de este hombre que cambia por completo la forma de entender lo que pasó esta semana. Porque el Seco ya había sido detenido antes en esa misma región de Guatemala, años atrás, por exactamente lo mismo que lo volvió a poner en la mira ahora. Y lo que ocurrió entonces es la pieza que explica por qué esta captura pesa tanto. Téngase eso en mente porque vamos a llegar ahí. Por ahora, basta con decir que la historia del Seco no empieza este 17 de mayo. Empieza mucho antes, en un momento en que las reglas del juego eran otras, en que un pandillero capturado podía volver a la calle con una facilidad que hoy resulta difícil de creer. Esa diferencia entre el antes y el ahora es el corazón de todo esto. Y por eso conviene mirar primero cómo llegó este hombre a creerse intocable. ¿Y sabe usted cuántas veces un mismo pandillero podía entrar y salir antes de que las reglas cambiaran? La respuesta pone los pelos de punta. Lo que se ha llegado a saber es que el Seco operaba con la confianza de quien ya había probado el sistema y había salido bien. Librado, no era miedo lo que lo movía. Era costumbre, la costumbre de un hombre que se había acostumbrado a que pasara lo que pasara, siempre había una rendija por donde escaparse, cambiarse el nombre, borrarse la piel, cruzar para el otro lado, esperar a que la cosa se enfriara. Le había funcionado antes, no tenía por qué pensar que esta vez sería distinto. Pero lo que no sabía es que la rendija por la que siempre se había escapado, esta vez estaba tapiada por los dos lados de la frontera. Volvamos a ese detalle que dejé en el aire porque es el corazón de toda esta historia y merece que lo contemos despacio. Según se ha reportado, el Seco no era un desconocido para las autoridades de Guatemala. Años atrás, antes de que las reglas del juego cambiaran en la región, este mismo hombre ya había sido detenido en esa misma zona, en los alrededores de Antigua, por exactamente lo que lo volvió a poner en la mira esta semana: recoger extorsiones. La misma actividad, el mismo hombre. Y lo que pasó después de aquella primera detención es lo que de verdad explica por qué esta captura, la de ahora, pesa tanto más que la de entonces. Porque fíjese usted lo que ocurrió. En aquel momento, según las versiones que han circulado, el Seco cayó, pasó por el sistema y volvió a la calle. Así de simple, así de rápido. No es que se escapara por un túnel, ni que sobornara a media policía en una película. Es algo mucho más frío que eso. El sistema de entonces, con las reglas de entonces, lo dejó salir. Y un hombre que recoge renta a comerciantes humildes volvió a las mismas calles a hacer exactamente lo mismo, como si nunca hubiera pasado nada. Yo le voy a ser sincero, cuando uno se entera de esto, lo primero que piensa es: ¿cuántas veces más, con cuántos otros, pasó exactamente lo mismo durante todos esos años? Y aquí es donde conviene parar un segundo y ponerse en el lugar de la gente de esa zona. Imagínese usted que vive con el miedo metido en el cuerpo, que paga la renta cada semana, que ve la cara del que se la cobra, y un día le dicen que lo agarraron, por fin, y usted respira, y a los pocos meses lo vuelve a ver. Ahí, en la misma esquina, cobrando como si nada, mirándolo con esa media sonrisa del que sabe que no le va a pasar nada. Esa sensación de que la justicia es una puerta giratoria, de que entran por un lado y salen por el otro, es la que durante décadas le rompió el alma a comunidades enteras en Centroamérica. Y esa puerta giratoria tiene una fecha exacta en la que dejó de girar. Aguante, porque ahí está la clave de todo. Esa fecha tiene nombre y tiene una decisión política detrás. Lo que cambió no fue la suerte de El Seco, lo que cambió fue el terreno completo sobre el que se movía, porque mientras él seguía operando con el viejo manual, el de borrarse los tatuajes, cambiarse el nombre, cruzar la frontera y esperar a que la cosa se enfriara, del otro lado de esa frontera, en El Salvador, se estaba construyendo algo que ese viejo manual no tenía contemplado. Una guerra contra las pandillas que no se detenía en la línea fronteriza. Una coordinación entre países que antes simplemente no existía. El manual de El Seco estaba escrito para un mundo que ya había dejado de existir, y él no se había enterado. Y aquí está el verdadero giro de toda esta historia, el que casi ningún medio ha desarrollado como se merece. La diferencia entre 2019 y 2026 no es una diferencia de suerte. Es una diferencia de paradigma. Antes, un pandillero capturado en Guatemala era un problema de Guatemala, y un pandillero salvadoreño que cruzaba la frontera dejaba de ser en la práctica un problema de El Salvador.
Cada país miraba su pedazo, y en ese hueco entre un país y otro, justo en esa rendija, era donde gente como el Seco había aprendido a vivir durante años. Ese hueco era su casa, ese hueco fue durante toda su carrera criminal su mejor escondite. Y ese hueco esta semana simplemente ya no estaba. Lo habían cerrado y él fue uno de los primeros en estrellarse contra la pared donde antes había una salida. A partir de aquí la historia se acelera y conviene seguirla paso a paso. Lo que se ha sabido es que la coordinación regional ya no es un discurso de conferencia de prensa, es una maquinaria que funciona. El Salvador, bajo la decisión política de Bukele de no dejar que la guerra contra las pandillas se quedara dentro de sus propias fronteras, había tejido una red de cooperación con los países vecinos, Guatemala entre ellos. Y esa red significa una cosa muy concreta para alguien como el Seco, que si un cuerpo especializado en Guatemala se topa con un sospechoso de pandilla, ya no se queda en una duda local. Se cruza la información, se contrasta, se confirma quién es de verdad el hombre que dio un nombre falso y se borró la piel. Y eso fue exactamente lo que se activó. Según se ha reportado, las unidades antipandillas de Guatemala lo localizaron en San Miguel Dueñas, en Zacatepeques, muy cerca de esa Antigua donde había construido su historia de terror. Él hizo lo que siempre le había funcionado, dar un nombre que no era el suyo, presentarse como cualquier persona, confiar en que la tinta sobre los tatuajes haría el resto. Durante años, ese guión le había salvado la vida. Cuentan que se manejaba con la calma del que ya ha pasado por esto y sabe cómo termina. Lo que no sabía es que esta vez del otro lado había una estructura especializada de El Salvador esperando precisamente para desmontar ese guión. Y bastó un cruce de información para que el nombre falso se le cayera de la cara como se le había caído la tinta de los brazos. Cuando la identidad real quedó confirmada, ya no hubo nada que hacer. No era el señor que dijo llamarse de otra forma. Era el Seco, también conocido como Espanto, miembro activo del Barrio 18, con un historial que lo seguía desde aquella primera detención de años atrás. Y aquí está lo que de verdad cambió. En el viejo mundo, eso habría terminado en otra puerta giratoria. En el mundo de ahora, terminó en una orden de expulsión y en un traslado directo hacia la frontera con El Salvador. El país del que había salido creyendo que salir era escapar. Lo estaba esperando de vuelta. Yo no sé usted, pero a mí esa vuelta de la historia me parece de las que no se olvidan fácil. Y mientras todo esto se movía del lado salvadoreño, la postura no podía ser más clara. La guerra contra las pandillas, según se ha insistido oficialmente, no se detiene en la frontera ni se va a detener hasta que esté encarcelado el último de ellos. Esa frase no es un adorno, es, en la práctica, la sentencia de muerte del viejo manual de El Seco. Porque mientras él seguía pensando en términos de cruzo y me salvo, del otro lado se pensaba en términos de no hay un solo lugar en esta región donde te vayas a poder esconder. Dos formas de entender el mundo. Una quedó vieja esta semana. La otra lo agarró en San Miguel Dueñas. Y lo que vino después, cuando lo subieron al vehículo rumbo a la frontera, es la parte que de verdad cierra esta historia. Porque toda esta reconstrucción, todo este antes y después, todo este cambio de paradigma converge en un solo momento muy concreto. El de un hombre que durante años se creyó más listo que las fronteras esposado, rumbo al país que lo estaba esperando, con un destino que esta vez no tenía rendija. Todo lo que le había funcionado antes ya no servía. La tinta sobre los tatuajes ya no servía. El nombre falso ya no servía. Cruzar la frontera ya no servía. Por primera vez en toda su carrera criminal, el Seco iba camino a un lugar del que no se sale, del que no se manda y del que no se decide nada. Y lo que ocurrió cuando ese vehículo llegó a su destino es exactamente lo que le voy a contar ahora. El vehículo cruzó la frontera por el punto de San Cristóbal, del lado de Jutiapa, y a partir de ahí el Seco ya no estaba en el país donde durante años había creído que era invisible. Estaba de vuelta en El Salvador, el lugar del que había salido, pensando que salir era ganar. Cuentan los que conocen cómo se manejan estos traslados, que el ambiente dentro de esos vehículos no se parece en nada a lo que el detenido imaginaba cuando trazaba sus planes de huida. No hay negociación, no hay nadie a quien mirar con esa media sonrisa de usted sabe cómo es la cosa, solo el ruido del motor, el camino y un destino que ya estaba decidido antes de que él subiera. Y el momento exacto en que entendió que esta vez era diferente es el que más cuesta de imaginar de toda esta historia.
porque hay un instante en estos casos que nadie graba, pero que todos los que han estado cerca de un operativo así describen de la misma forma. Es el momento en que el detenido deja de calcular. Durante años, un hombre como el Seco vive calculando. ¿Qué nombre dar? ¿Por dónde salir? ¿A quién llamar? ¿Cuánto esperar? Su cabeza es una máquina de buscar rendijas. Y de repente, en algún punto de ese camino, la máquina se apaga, porque ya no hay rendija que calcular. Yo le voy a ser sincero, no hay que tenerle ninguna lástima a este hombre para reconocer que ese momento, el momento en que un criminal entiende que se le acabaron las salidas, es uno de los más potentes que existen. Es justicia volviéndose real frente a sus propios ojos. Lo que sí se sabe, porque las autoridades lo confirmaron, es lo esencial. Identidad verificada, pertenencia al barrio 18 confirmada, historial que lo perseguía desde aquella primera detención de años atrás. Ya no era el hombre que dijo llamarse de otra forma. Era exactamente quien las unidades especializadas sabían que era. Y con esa confirmación, su rumbo dejó de estar en sus manos por completo. Durante toda su carrera, el Seco había sido el que decidía a quién cobrar, cuándo desaparecer, cuándo reaparecer. Esa capacidad de decidir sobre la vida de otros era en el fondo todo su poder. Y ese poder se apagó exactamente en el momento en que las puertas de su destino final se abrieron para recibirlo. Conviene detenerse aquí, porque este contraste es el corazón de lo que el espectador lleva todo el video esperando sentir. Piense usted en lo que era el Seco en las calles de Antigua, el que llegaba sin avisar, el que con una frase hacía que un comerciante bajara la mirada, el que cobraba primero antes que el alquiler, antes que la comida de los hijos de la gente, el que entraba y salía del sistema como si las cárceles tuvieran puerta de cortesía. Ese hombre, el del territorio, el de la renta, el del miedo ajeno, dejó de existir en el instante en que el portón se cerró detrás de él. No se transformó, no se redimió, simplemente se le acabó el escenario donde era temido. Y conviene mirar de cerca esa última parte del trayecto, porque es la que de verdad marca el cambio. Durante años, cada vez que el Seco había estado en manos de alguien, siempre había existido la posibilidad de la salida. Una gestión, una espera, un papel, un vacío en el sistema. Esa posibilidad era la que lo mantenía tranquilo. Era lo que le permitía dar un nombre falso con calma, sabiendo que el tiempo jugaba a su favor. Cuentan los que han visto de cerca estos procesos que lo que más desarma a un hombre así no es el operativo en sí, es el momento en que entiende que esta vez el tiempo ya no juega para él. Y ese momento, según describen quienes han presenciado traslados parecidos, le cambia la cara a cualquiera. Y el escenario al que llegó no se parece en nada al que dejó, donde antes mandaba en una esquina. Ahora hay concreto. Paredes de concreto sin ventana al exterior, una luz artificial que no cambia con el día ni con la noche. Un orden absoluto donde antes él era el que imponía el desorden. La cabeza rapada, igual que todos. El uniforme que borra precisamente eso que él había trabajado tanto por esconder y por mostrar según le conviniera, la identidad. Es una ironía que cuesta no notar. Pasó años borrándose los tatuajes, con tinta para que nadie supiera quién era. Y terminó en el único lugar donde de verdad ya no importa quién fue. Aquí no se manda, aquí no se decide, aquí no se sale. El Seco no es un lugar que haya que describir con regodeo, y este canal no lo va a hacer. Lo que importa de ese lugar no es el sufrimiento de un hombre. Lo que importa es lo que ese lugar significa para todos los demás. Significa que el que cobraba renta ya no cobra, que el que decidía quién pagaba y quién no, ya no decide nada, que el silencio que hay ahí dentro es exactamente proporcional al miedo que ese hombre y los como él sembraron afuera durante años. La gente de Antigua no necesita verlo sufrir, le basta con saber que ya no va a volver a aparecer en la esquina con esa media sonrisa. Con eso basta. Y lo que esa gente hizo cuando se enteró es la parte de esta historia que de verdad vale la pena contar. Porque mientras el Seco entraba a ese lugar del que no se sale, en los alrededores de Antigua pasaba algo que no sale en ningún comunicado oficial, pero que es lo más importante de todo. Un comerciante que llevaba años calculando la renta, antes que cualquier otra cuenta, esa semana hizo las cuentas sin esa línea. Una madre que acompañaba al hijo hasta la esquina por si acaso, lo dejó ir solo unos metros más. Gente que había aprendido a bajar la mirada cuando pasaba cierto tipo de persona, esa semana caminó mirando al frente. Son gestos pequeños, casi invisibles,
Pero quien ha vivido bajo la renta sabe que esos gestos pequeños son, en realidad, la libertad volviendo despacio. Y esa, fíjese usted, es la verdadera victoria, no la del operativo, la de la gente. Vale la pena quedarse un momento más en esa colonia, porque ahí está lo que ningún titular alcanza a contar. Durante años, esa gente había aprendido a vivir con una cuenta extra encima, la cuenta que no se elige. Y no era solo el dinero, era el cálculo permanente, el ojo siempre puesto en quien pasaba. El silencio aprendido a la fuerza, cuando alguien que sostenía ese miedo desaparece de la esquina. Lo primero que vuelve no es el dinero, es el aire. La capacidad de respirar sin estar pendiente. Y eso que no se mide en ningún informe es exactamente lo que esta historia le devolvió a un pedazo de Antigua esta semana. Yo le voy a ser sincero en esto, porque es lo que de verdad pienso y se lo dejo también a usted, para que lo piense. Durante demasiado tiempo, en buena parte de Centroamérica, vivir con miedo se había vuelto lo normal. Pagar para que lo dejaran a uno trabajar se había vuelto lo normal. Ver al que lo extorsionaba a uno, volver a la calle a los pocos meses, se había vuelto lo normal. Y lo que esta historia muestra en pequeño, con un solo nombre, es que eso que parecía para siempre no era para siempre. Que la puerta giratoria se podía cerrar, que la frontera se podía dejar de usar como escondite. Hizo falta una decisión política firme para que eso pasara, y conviene reconocerlo con todas sus letras. Esa decisión tiene un nombre y una postura que no ha dado marcha atrás. La guerra contra las pandillas no se detiene en la frontera, y no se detiene hasta que esté encarcelado el último de ellos. Durante 30 años, gente como el Seco se movió en un mundo donde esa frase no existía, donde el que cruzaba se salvaba, donde el que caía volvía a salir. Lo que cambió no fue la suerte, fue la voluntad de no dejar ni una sola rendija abierta. Y el Seco tuvo la mala fortuna para él de seguir jugando con el manual viejo, justo cuando alguien decidió, del otro lado, que ese manual ya no valía. Lo que durante 3 décadas nadie quiso cerrar, esta semana se cerró con un nombre propio adentro. Y conviene subrayar algo porque es fácil que se pierda entre la noticia. Lo del Seco no fue suerte de un día. Fue la prueba, en un caso concreto, de que la coordinación entre países dejó de ser un discurso para volverse una maquinaria. Un cuerpo especializado en Guatemala que se topa con un sospechoso, una estructura del otro lado que confirma la identidad real, una expulsión, un traslado, un destino. Cada pieza encajó con la siguiente sin que la rendija de antes apareciera por ningún lado. Eso no pasaba hace unos años. Eso hoy es lo que volvió ineficaz todo lo que el Seco sabía hacer para escaparse. Y aquí conviene decir una cosa con claridad, porque es fácil pensar que esta historia termina con el Seco, entrando al Secot. No termina ahí. Esa primera detención suya de años atrás, la que terminó en liberación, no fue un caso aislado, fue una forma de funcionar. Durante años, decenas, cientos de hombres como él entraron y salieron por esa misma puerta giratoria. En Guatemala, en El Salvador, en Honduras, repartiendo el mismo miedo en barrios distintos. El Seco es solo el que tocó contar hoy. Pero detrás de él hay una lista mucho más larga de la que casi nadie está hablando. De gente que también se borró la piel, también cambió de nombre, también cruzó una frontera pensando que eso bastaba. Y allí está lo que de verdad queda abierto. Porque si este hombre que ya había caído una vez en Guatemala pudo pasar todos esos años entre una detención y la otra operando con casi total impunidad, la pregunta que queda flotando es incómoda. ¿Cuántos más ahora mismo, mientras usted ve esto, están haciendo exactamente lo mismo, confiando todavía en el manual viejo? Sin haberse enterado de que las reglas ya cambiaron, esa pregunta no se cierra con la caída del Seco. Al contrario, se abre más. Y de hecho hay otro caso, distinto a este, que ya está empezando a salir a la luz y que conecta directamente con esto que usted acaba de ver. Porque lo que pasó con el Seco no fue el final de nada. Fue apenas una pieza de algo mucho más grande que se está moviendo, justo en estos días, y que pocos están contando completo. Lo que se ha sabido hasta ahora es solo una parte. Hay otro nombre, otra historia, que termina de explicar de verdad cómo todo esto fue posible y hasta dónde llega. Yo se lo digo claro, si usted sintió lo mismo que yo escuchando cómo se le cerró la última puerta a este hombre después de tantos años, no se vaya todavía. Lo que viene a continuación es la otra mitad de esta historia,
y le va a cambiar por completo la forma en que entiende lo que acaba de ver. Dele play al siguiente video, porque lo que se cuenta ahí es exactamente lo que falta para que todo esto cobre sentido.